Hola, buenas noches, bienvenidos todos a este nuevo Facebook Live de Soy tu Pediatra. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante que yo sé que les va a servir mucho en casa. Vamos a estar hablando sobre la obesidad y el sobrepeso infantil. Es un tema que está ahora en tendencia, lo estamos viendo muy frecuente. Esto se debe no solamente a los cambios que estamos teniendo en nuestro estilo de vida y alimentación, sino también al sedentarismo, porque ahora los niños también cada vez tienen más tiempo de acceso a las pantallas, menos tiempo de juego, de actividad física. Entonces es importante que lo aprendamos a detectar para que podamos impactar en eso y podamos quitar como todas las repercusiones que podamos tener en la edad adulta, teniendo unos buenos cambios y unos buenos hábitos de alimentación desde ya. Para hablar de este tema, entonces tenemos a dos grandes invitados, dos personas muy conocedoras del tema. Están con nosotros Diego López y Ana Sofía Osorio. Ellos son nutricionistas y nos van a estar acompañando durante todo el programa. Recuerden mandar las preguntas que tengan para que puedan participar y para que podamos resolver todo lo que se les vaya ocurriendo. Entonces, empecemos. Diego, primero cuéntame qué es el sobrepeso y qué es la obesidad. Juli, gracias por este espacio. Pues la idea es que las personas puedan participar y nos cuenten las dudas que tienen y que de esa manera podamos llegar pues como a más gente, ¿cierto? El sobrepeso y la obesidad como tal son dos estados de exceso de peso, ¿cierto? Normalmente el niño está compuesto por un tejido óseo, por un tejido muscular, por líquido y por grasa. Cuando ese tejido graso está incrementándose más de la cuenta, vamos a llegar a varios estados de exceso, ¿cierto? El primero es el sobrepeso, que es donde el niño está ganando un poquito más de peso del que debiera tener con respecto a la estatura que tiene, y la obesidad es cuando ya llegamos a un punto donde ese tejido graso tiene un porcentaje importante sobre el peso total del niño, ¿cierto? Entonces podríamos decir que el sobrepeso es un estado inicial y la obesidad ya es un estado donde tenemos que poner mucho más cuidado. En el sobrepeso podemos prevenir llegar a ese estado de obesidad, entonces es importante que los papás empiecen a notar, y vamos dando tips de entrada, que empiecen a notar que ese niño no esté ganando más peso del que debería tener para evitar llegar a esa obesidad. ¿Y cómo se hace un diagnóstico de sobrepeso o un diagnóstico de obesidad? O sea, ¿es algo que podemos detectar a simple vista? Porque muchas veces llevan al niño a la consulta por la contextura física que le nota la familia, ¿o es algo que tenemos que diagnosticar según las curvas de crecimiento y desarrollo? La pregunta está chévere, porque es que el ojo engaña, ¿cierto? Entonces, lo que para mí puede ser un exceso, para otra persona que de pronto está en un entorno de sobrepeso y obesidad puede ser algo normal, ¿cierto? Entonces lo importante es que en crecimiento y desarrollo empecemos a identificar, ¿cierto? En curvas, cómo se está manejando el peso. ¿Ha tenido incrementos exagerados o por el contrario va sobre su canal o sobre el canal que nació? Mientras sigamos por los canales de adecuación no hay ningún problema, pero si vemos que nos estamos saliendo hacia arriba, ya hay que empezar pues como a tomar medidas. Entonces el ojo, insisto, puede ser muy engañoso. Entonces, para lo que a alguien puede ser un niño muy gordo, para otra persona puede ser un niño normal. Incluso no sé si has visto que para la abuela, entre más pesadito esté, pues es más lindo. Para la mamá, de pronto, entre más pesado esté, no es tan lindo, y es básicamente por la percepción. Y es que el tema es muy cultural, porque es lo que tú dices, o sea, siempre estamos pensando que el niño más sano o el mejor alimentado es el que más repuestico está. Entonces, para hacer un diagnóstico necesitaríamos tener un peso y una talla, pero no solamente del momento de la cita, sino también como a través de varias consultas o de los controles para poder hacer un diagnóstico, o con una sola vez que vaya a la consulta y lo pesemos y lo detallemos ya podemos decir qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que o sea, lo que decía Diego ahorita, podemos vigilar el peso y la talla del niño a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, si es un niño que desde la lactancia viene pues con un peso elevado, pues uno va mirando cada 6 meses o cada que lo lleven pues a la cita para mirar cómo va ese canal, ¿cierto? También se puede evaluar el primer día de la cita, ¿cierto? Porque tú tienes un peso y una talla y lo metes a unas curvas de crecimiento y ahí pues te puede salir si el niño presenta sobrepeso o presenta obesidad. Ya sería pues como la alerta, ya sería mirar atrás las otras consultas o lo que tenga la mamá pues como de base para mirar cómo ha sido el comportamiento del peso y la talla del niño desde el nacimiento, y así evaluar si realmente fue que se alzó de un momento a otro, si es algo de salud o es por una enfermedad asociada o realmente ha sido por venir con malos hábitos de tiempos atrás.
Ana, y hablando de eso, de que de pronto puede ser por algo, ¿cuáles son como las causas como de obesidad y sobrepeso? La obesidad es el desequilibrio entre el consumo y el gasto calórico, ¿cierto? O sea, si un niño consume más de lo que va a gastar, o no solo los niños, ¿cierto? También los adultos, si consume más de lo que gastas, puede haber esa suba de peso y llegar a la obesidad, ¿cierto? Entonces esa sería pues como una de las razones de la causa de la obesidad, ¿cierto? Podrían ser también causas de la herencia. Entre el 40 y el 90% de los niños con obesidad es causa hereditaria, ¿cierto? Entonces ahí va la herencia, O sea, hereditaria es que en la familia haya tendencia como al sobrepeso, que tengamos a la obesidad. papá y mamá obesos o papá obeso y mamá obesa, ¿cierto? Puede ser separado. Es una también de las causas que podría causas de la obesidad infantil. Perfecto. ¿Y qué implicaciones tiene para la salud de un niño ser obeso o con sobrepeso? Puntualmente hay 3 implicaciones: vasculares, metabólicas y sociales, ¿cierto? Las vasculares es que los niños con obesidad son más propensos en la adultez a sufrir enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Y a presentar dislipidemia, o sea, triglicéridos altos, colesterol alto, toda esa parte pues como asociada. Los metabólicos nos hace referencia también como a la parte de que esos niños con un colesterol pues más altos, el tejido adiposo que se acumula en la parte del estomaguito, entonces también hace que sufra enfermedades cardiovasculares en la adultez. Y los sociales, que son niños que son más rechazados, que tienen una percepción de su cuerpo negativa. De 10 niños, 9 tienen, cuando presentan obesidad, son niños que tienen una percepción de su cuerpo negativa, ¿cierto? Entonces también la parte de la exclusión social, el gordito no jugamos con él, porque el gordito es más lento, y se va volviendo pues como una exclusión también en la parte emocional del niño o la niña. O sea, Julia, algo importante ahí es que el sobrepeso y la obesidad no es solamente cómo se esté viendo el niño o cómo se esté viendo el adolescente. El problema va más allá y es que no solamente genera cambios físicos, sino que también genera cambios internos, ¿cierto? Entonces, es un niño, un adolescente que tiene que lidiar con un montón de peso que no le favorece para nada su desarrollo, ¿cierto? Entonces puede haber dolores articulares, entonces rodilla empieza a doler, talón empieza a doler. Eso hace que limiten la práctica de actividad física, que a su vez conlleva a que haya más sedentarismo y que ese círculo sobrepeso-obesidad se siga perpetuando, ¿cierto? Entonces es importante aclararle a las familias que no es que simplemente se vea bonito porque está trozo, sino que a consecuencia de eso va a haber un montón de desarrollo o de potencial desarrollo de enfermedades, hipertensión, diabetes, que es algo que estamos viendo ahora pues con mucha frecuencia, problemas con el colesterol y los triglicéridos que antes eran patologías de adultos. Y ya las estamos entonces ahora casi que el niño está consumiendo los mismos medicamentos que consume el adulto. Entonces la idea es prevenir eso, no tanto desde lo físico, que igual tiene otras implicaciones, sino desde todo el costo en salud que esto trae, ¿cierto? Entonces un niño que tiene que estar preocupado más por evitar inyectarse para poder comer que por ser niño como tal, por jugar, correr, brincar, hacer las actividades pues como propias de su desarrollo. Y nos podemos dar cuenta que un niño está con obesidad o con sobrepeso desde qué edad, porque algo también muy frecuente son los niños con lactancia materna exclusiva, que muchas veces en los controles de crecimiento y desarrollo se dan cuenta que están en un percentil superior de peso, los catalogan como niños obesos y muchas veces aún con la lactancia materna se someten a dieta. Entonces, ¿uno desde cuándo puede hacer un diagnóstico y tomar medidas para eso? Yo pienso que, o sea, un niño no se pone a dieta, o sea, en ninguna de las edades se pone a dieta. Y, por ejemplo, en el caso de los niños con lactancia, que son un poquito más subiditos, hay que seguir lactando, ¿cierto? Porque algunas personas sugieren hacer menos tomas, suprimir la lactancia por agua, entonces para que el niño tenga un periodo de ayuno mayor, ¿cierto? Como con el fin de bajar de ese peso que al principio pues a los primeros meses se puede notar como una obesidad o como un sobrepeso. Pero lo recomendable es que el niño continúe con esa lactancia, ¿cierto? Ya tener seguimientos
más seguidos que los demás niños, ¿cierto? Estar como en un control más constante. Y ya cuando llegue la alimentación complementaria, sí hay que ponerle mucha atención a ese niño o a esa niña para que sea una alimentación complementaria mucho más equilibrada, más consciente, evitar pues ya como los alimentos azucarados, bueno, como todo ese tipo de cosas para no contribuir a esa obesidad que ya, o a ese sobrepeso que ya viene presentando el niño en los primeros meses de vida. Exacto, Julia, algo muy importante es que acuérdate que los niños lactados tienden a ser más pesados en esos primeros meses, ¿cierto? Ahí la indicación es que hay que seguir con esa lactancia materna. ¿Por qué? Porque aporta en calidad y en cantidad los nutrientes que el niño necesita. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer ahí? Pues evitar periodos de sobrealimentación, ¿cierto? Entonces a veces las mamás entienden el llanto o entienden que el niño siempre va a tener que el llanto apetito, es únicamente ¿cierto? por hambre. Entonces llora, peguémoslo, se mueve, peguémoslo, y eso a veces puede contribuir a que el peso se pueda incrementar. Entonces lo que uno busca es como educar muy bien a esos padres para que no vayan a llegar a ese extremo de sobrealimentar, ¿cierto? Por otro lado, cuando el niño empieza a caminar va a haber mayor gasto calórico, entonces lo que decía Sofía es muy cierto, una vez empiece la alimentación complementaria con unas buenas pautas de inicio, ¿cierto? Entonces no es el niño que a los 8 meses va a estar comiendo papita frita porque entonces vamos a incrementar más ese sobrepeso, sino que lo que vamos a hacer ahí es llevarlo a una alimentación más sana, una alimentación que tenga menos aporte de calorías vacías y que lo puedan llevar a perpetuar ese círculo de sobrepeso-obesidad cuando ya sea más grande. Y algo también importante es cuando están con fórmula, únicamente no se ha empezado la alimentación complementaria, también corroborar cómo se está preparando la fórmula. Sí, porque a veces caen en el error de dosificar la fórmula un poquito más, porque eso le queda muy aguado, porque esa leche no sabe tan rico, porque es mejor. Entonces si la fórmula es 2:1, entonces ya le echan 3:1, o sea, 2 cucharadas de la fórmula por 1 cc de agua, ¿cierto? Cuando la misma fórmula tiene unas indicaciones. Entonces, ¿qué hace ahí? Que la leche queda más concentrada, por ende más concentrada en nutrientes, mayores calorías y tienden a que los niños suban de peso. Entonces siempre hay que, pues si la mamá, la última alternativa es la leche de fórmula, fijarse muy bien en la etiqueta y en la preparación para que no vaya a causar este tipo de cosas, porque suele pasar que los niños también con fórmula, cuando empiezan la alimentación complementaria, tienen un pico en el peso que también puede ir relacionado con la obesidad infantil. Lo otro es que la fórmula tranquiliza, o sea, para la mamá es muy difícil saber cuánta cantidad de leche le está saliendo, pero es muy fácil cuantificar cuántas onzas le estoy dando. Y ahí caemos en un error muy grande y es que pensamos que entre más onzas se tome el niño, más tranquilo va a quedar. Va a dormir más. Exacto, se va a quejar menos, va a crecer más, porque igual lo que vende la fórmula es eso. Delo porque su desarrollo cerebral va a ser mejor, porque su crecimiento físico va a ser mejor. Pero hay diferencia en las calorías de la leche materna y de la fórmula. En teoría, por estandarización tienen que tener la misma, ¿cierto? El problema ahí es que damos más, ¿cierto? Entonces, hoy se me tomó 5, mañana se me tomó 6. Y está quedando mejor porque es que está comiendo más, ¿cierto? Entonces ahí la invitación es a lo mismo, evitar sobrealimentar. Si el médico, si el nutricionista, si el pediatra dijo son 3 onzas, evite dar 3,5, evite dar 4, porque entonces el estómago va a ir creciendo, su capacidad va a estar más grande cada vez y saciarlo va a ser un poco más difícil. Son los niños que empiezan alimentación complementaria y devoran y no tienen un límite porque nunca se le enseñó a partir de la fórmula o de la lactancia como tal. Y ya cuando empezamos con la alimentación complementaria, entonces es importante, por ejemplo, qué tipo de alimentos, como tenerlos como en cuenta en la dieta, o sea, el azúcar sí, no, agua panela que también a veces es súper común, las compotas o los juguitos que ya vienen listos y preparados, ese tipo de cosas se pueden, no se pueden. ¿Cuál es la idea de la alimentación complementaria? Se vale recordarlo, lo hablamos en el pasado live, donde hablábamos sobre qué alimentos ingresar en la alimentación complementaria, ¿cierto? Entonces se decía que todos los alimentos se podían consumir desde los 6 meses, ¿cierto? Y evitar los que son como alérgicos. ¿Qué es lo importante? No es la cantidad ni qué alimentos le agrego, es cómo yo adquiero buenos hábitos o cómo yo inculco como mamá o como cuidadora esos hábitos saludables a los niños o al niño o a la niña. Porque entonces puedo tener acceso a un montón de alimentos y darle un montón de cosas que realmente no necesita, que realmente no están siendo saludables para él, y caemos en el error
de no almorzó, le doy un cuchareable. No desayunó, pero se toma el tetero. Entonces, cuando son mamás que en consulta es que él no come nada. Y uno es como el niño súper subido. Cuando uno empieza a hacer la anamnesis como de lo que come el niño en el día, claro, son 5 o 6 teteros al día de 8 onzas. Claro, donde el niño ya no tiene capacidad gástrica para comerse las comidas principales, que es lo realmente importante, y son un montón de calorías vacías que realmente no le están significando nada al niño. Entonces son teteros en agua panela, teteros con fórmulas súper preparadas, coladas, un montón de cosas que a veces son tan innecesarias si tienen una buena alimentación. Entonces es como lo importante para prevenir, pues, como de las cosas importantes, y Diego me lo dirá, para prevenir esa obesidad son los hábitos en la casa o son los hábitos en la familia, porque muchas veces nos vemos niños, adolescentes o niños con sobrepeso, obesidad, donde la familia también tiene sobrepeso, obesidad, pero al único que ponen como a la restricción es el niño. Entonces todos tomando gaseosa y el pobre niño, no, es que tú estás muy gordito. Y porque las familias caen en ese error de siempre estarlo etiquetando, el gordito, acuérdate que el nutricionista dijo que estás gordito, acuérdate que estás gordito, acuérdate que estás gordita. Entonces los empezamos a etiquetar y no contribuimos en familia a que ese niño o esa niña tengan buenos hábitos. Es importante, lo hablamos la vez pasada, pero y está claro, azúcar y aceite, incluso sal, ojalá los evitemos hasta el año. Algo muy importante es que la alimentación infantil está permeada por la industria y eso no es un secreto y eso no lo podemos evitar, ¿cierto? Entonces dejar de pronto esos industrializados para el día que estemos de pronto más embalados. Estamos en la calle, no hay nada más que comer y entonces de pronto hay qué sé yo, una compota. Pero mientras estemos en la casa, ojalá sean alimentos naturales, hechos en casa, con el amor de mamá, con la paciencia de mamá, que no va a haber nada que nutra más que eso, ¿cierto? Entonces evitar caer en la industria, evitar caer en tanto cereal, que es un montón de azúcar, evitar caer en tanto producto hecho para niños, que a veces solucionan la vida, no voy a decir que no, pero que no son para el día a día. Volvamos pues como a esa cocina de las abuelas, donde había mucha fruta, donde había mucha verdura, donde habían preparaciones que yo no sé cómo las hacían, metían todo y uno terminaba comiéndoselas sin darse cuenta. Ahí también es importante que el niño sepa qué se está comiendo, ¿cierto? Tampoco es embobarlo o enmascararle todo, pero sí que se dé cuenta que está comiendo. Y lo que decía Sofía ahora es muy cierto. El sobrepeso y la obesidad es un problema de familia. Normalmente donde hay un niño gordito, hay mamá y hay papá que pueden tener problemas de sobrepeso o obesidad. Entonces es importante que toda la familia se ponga en tratamiento. Si bien el niño es el que tiene que bajar, los que tienen que hacer el trabajo son los papás, porque son los que tienen que entrar a poner límites en cuánto tiene que comer, ¿cierto? Si bien el niño decide cuánto va a comer, los papás deciden cuánto van a servir. Entonces es importante que ellos tengan claro, primero, que van a llevar buena calidad de alimentos a su mesa y que en esa buena calidad va a haber una cantidad determinada por ellos. Sí, claro. Bueno, para las personas que se están conectando en este momento, recuerden que el tema que estamos hablando es obesidad infantil, para que nos sigan enviando sus preguntas. Entonces, aquí tenemos una pregunta. Wendy Hurtado Guerrero nos pregunta: ¿a qué se debe que mi bebé suba y baje de peso? Una semana se engorda y otra semana adelgaza. ¿Qué podría estar pasando? Bueno, acuérdense que el peso es muy relativo. Entonces, yo en la mañana peso una cosa, en la tarde peso otra y en la noche posiblemente otra. Y con la gravedad que las básculas normalmente son distintas. Entonces la que maneja el pediatra es una, la que maneja el nutricionista es otra, la que manejan en crecimiento y desarrollo es otra. Y el hábito de consumo de los niños no es igual todos los días. Hay días en los que quieren acabar la nevera, hay días en los que no la quieren ni abrir. Entonces hay que entenderlo, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Que esos bajones no se deban ni a episodios de vómito, ni diarreas, ¿cierto? Ni de inapetencias muy marcadas, es decir, el niño lleva 3 días sin comer y eso de pronto es lo que está generando los bajones de peso. Hay que tener en cuenta también que el peso se modifica por la cantidad de líquidos que consumamos. Entonces, si hizo mucho calor el día anterior y el niño tomó mucha cantidad de agua, posiblemente al otro día va a estar pesando diferente a lo que pesó la semana pasada. Entonces lo que uno tiene que hacer ahí es evaluar, que no sea un incremento, que
que consideremos pues como patológico o enfermizo y que no sea una disminución que también sea preocupante y que le pueda generar una alteración en crecimiento en Incluso estatura. pues, darle el parte de tranquilidad a la mamá que también a veces si hay periodos de enfermedad, por ejemplo gripas o que ahorita con estos climas entonces los niños sufren, entonces hay mucha inapetencia que es de 2 o 3 días, que es lo importante que, como dice Diego, que no sean pues unas bajas de 2 kilos, 3 kilos, ¿cierto? Que sea algo muy marcado, pero por gramos no tendría pues como de qué preocuparse realmente, porque las razones que dijo Diego, puede diferenciarse de un día a otro por razones que... Perfecto. ¿Y hay de pronto como algún peso específico para una edad específica? O sea, que uno diga, un niño a los 3 años debe estar pesando esto y si se pasa 1 kilo más o 2 kilos más ya estamos en sobrepeso o en obesidad. O existen tablas, ¿cierto? Que es peso para la edad, o tenemos 3 estándares, peso para la edad, peso para la talla y talla para, ¿cuál me faltó? Talla para la edad, ¿cierto? Entonces, podría decirse que si hay un peso, hay una referencia de peso para la edad, ¿cierto? Pero cada niño es un mundo diferente, o sea, yo no puedo decir que los mismos 5 niños que tienen 3 años deben pesar lo mismo y que a veces las mamás caen en eso. Es que yo tengo un sobrinito, nació un mes después y pesa más él que el mío. O, ¿cierto? Entonces uno no puede entrar como en ese juego porque todos los niños tienen un mundo diferente. Que sí existe pues como un estándar donde uno dice, bueno, tiene que ir más o menos como por esta escalita, pero no tiene que ser que todos los niños de la misma edad pesen lo mismo, ¿no? Realmente eso no es lógico, ¿cierto? Ya es con la talla del niño, con la cultura del niño, con las circunstancias del niño y por eso los niños van a crecimiento y desarrollo desde inicio de la vida para poder tener una escala y tener varios reportes con las que nosotros como nutricionistas o los pediatras tengan la referencia de cómo va ese niño en esa curva de crecimiento. Perfecto. Exacto, hay que entender que el niño es un mundo, es un individuo, ¿cierto? Y que no va a tener el mismo comportamiento en crecimiento que el resto de niños. Cuando nosotros comparamos siempre vamos a encontrar diferencias, es más alto, es más bajito, es más gordo, es más flaco. Pero eso no quiere decir que el niño esté bien o que el niño está mal, lo único que dice es que es diferente. Hasta en los hermanos de mismos papás son pueden distintos. ser gemelos y son distintos, entonces lo que uno hace es verificar que el peso con relación a la estatura sea el adecuado, ¿cierto? O sea, el niño está creciendo, si crece en estatura tiene que aumentar de peso, ¿cierto? Lo que tenemos que vigilar es eso, que esa relación esté dentro de las curvas en un canal adecuado. Hay niños que tienden a llevar una curva más alta, hay otros que tienden a llevar una curva más baja, pero lo importante es que si lo comparamos siempre vaya por ese canal de crecimiento y que no haya tendencias marcadas a subir rápidamente en peso, porque eso sí puede generar en el adulto obesidad, diabetes, problemas con el colesterol y algún desarrollo de otras enfermedades que pueden deteriorar su calidad de vida. Y realmente el indicador, Juli, que nos determina si el niño tiene obesidad y sobrepeso es peso para la talla, ¿cierto? Los otros indicadores no nos reflejan ese estado nutricional y pues no solo con la obesidad y el sobrepeso, también con la desnutrición, con el bajo peso. Ese es como el indicador puntual en el que uno le dice a una mamá, mira, si tienes que ponerle alerta porque el peso que tiene el niño para la talla está un poquito elevado o está realmente muy elevado. Ese es el que da como la alerta, ¿cierto? Ya los otros trabajamos otra cosa, pues con los otros indicadores damos otro tipo de alerta, ¿cierto? Pero cuando hablamos de obesidad o malnutrición, sea por déficit o exceso, ese es el indicador como estrella con el que trabajamos nosotros en esta área. Bueno, tenemos más preguntas. Yuli Castellanos nos pregunta, quisiera saber por qué recomiendan alimentación complementaria sin agregar sal ni azúcar y cuándo lo podemos empezar a dar. Bueno, lo que pasa es que el niño viene del consumo de una leche, de la leche materna que no tiene un sabor marcado, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a dar alimentos que tienen un sabor marcado como el dulce o lo salado, lo que el niño va a hacer es que va a coger una preferencia. Entonces cuando le ofrezcamos una verdura, por ejemplo, que no tiene un sabor ni a dulce ni a salado, él va a mostrar cierto rechazo. Eso por un lado, por el lado de los gustos. Pero por otro lado, básicamente hace referencia al desarrollo de enfermedades crónicas. Si yo acostumbro al niño a comer dulce, es un niño que va a comer dulce toda la vida. Y eso puede generar desarrollo de enfermedades como la diabetes, ¿cierto? O hábitos de alimentación inadecuados. Exacto, entonces el niño que va a preferir la malta versus una fruta, el jugo de la casa, ¿cierto? O el agua. Con la sal el problema es que
está muy relacionada con el aumento de la presión arterial. Entonces, a veces antes de probar la sopa ya le estamos echando sal. Eso predispone a que desarrollemos enfermedades de adultos desde muy tempranas edades. Entonces, básicamente por eso. Entonces, la invitación es a esos nutrientes que son necesarios, pero que de alguna manera consumimos en exceso, vayamos empezando a controlar. Y que entre más natural le demos al alimento, eso lo hablábamos la vez pasada, es mejor. O sea, darle la fruta normal, la sopa sin sal, porque genéticamente también venimos predispuestos al dulce. Entonces pasa que cuando al niño nace y entonces la mamá todavía no le está saliendo la leche materna y le dan fórmula, y como la fórmula es dulce, como la fórmula tiene azúcar, entonces obviamente el niño va a preferir ese sabor porque ya lo probó, entonces ya le gustó, mientras que la lactancia, pues la leche materna sabe diferente. Entonces cuando llegamos a la alimentación complementaria, sí ya tuvimos una lactancia materna durante 6 meses donde el niño no probó un alimento dulce, donde no tuvo una leche de fórmula, pues seguirlo llevando hasta que donde más podamos, ni siquiera hasta el año. Si llegó a los 2 años y él no ha probado un dulce, pues que es de pronto un poquito difícil, pero sería lo máximo. Y lo mismo con la sal, por las causas, pues por las razones que decía Diego. Acá me gustaría recalcar algo, y es que esa es la oportunidad para que la familia cambie de hábitos, ¿cierto? Si el niño tiene que cambiar su alimentación, ¿por qué no cambiar toda la familia buscando tener una mejor calidad de vida? Entonces, ¿por qué el papá no mejora el consumo de sal y de azúcares? ¿Por qué la mamá no mejora el consumo de sal y de azúcares? Incluso, ¿por qué no meten en familia el tema de la actividad física, que es uno de los pilares para el tratamiento de esta condición, ¿cierto? Entonces, ¿por qué metemos al niño a la clase de fútbol en vez de salir todos a meternos una buena caminadita en las ciclovías que hay en la ciudad? ¿Sí me hago entender? Entonces, importante que la familia no vea esto como un problema, sino como una oportunidad de poder mejorar entre todos lo que está sucediendo. Si bien de pronto ya la condición está, nadie va a querer que se desarrolle, ¿por qué no entre todos, grupo de apoyo familiar, entramos a hacer cosas para que el niño cambie sus hábitos y pueda mejorar su condición? Yo creo que la pregunta que te voy a hacer va muy relacionada con eso, porque ya una vez uno haga el diagnóstico de obesidad, entonces, ¿qué es lo que sigue? O sea, ya Ana nos decía que uno no pone un niño a una dieta que sea restrictiva, entonces, ¿qué hacer? O sea, se pone el niño, hay que enseñarle a la mamá entonces a mercar, el tema es entre todos, ¿cómo se aborda la obesidad? O sea, lo importante es trabajar en familia, porque no es válido que solo uno esté en dieta, ¿cierto? Y además el niño que es obeso, por hábitos, no es culpable, o sea, él no es el culpable es la familia. ¿Por qué? Porque la mamá es la que le da ese acceso a los alimentos, la mamá es la que merca, la mamá es la que nos da los alimentos, ¿cierto? El niño por sí solo no los va a ir a comprar. Entonces, lo más importante, cuando en una consulta, bueno, estás por las curvitas, por 3 desviaciones estándar, entonces a empezar a cambiar hábitos en la familia, ¿cierto? Entonces, como dices tú, enseñar a mercar, qué compra, entonces no compres esto, cambia la mantequilla por la margarina, empezar a darle a esa familia como esos tips para que en casa sea mucho más fácil, ¿cierto? Porque va a ser fácil para el niño y fácil para la familia, porque a veces entonces compran la gaseosa para la familia que no está a dieta, o y que el no, niño no. pero al niño tiene que tomar agua, ¿cierto? Entonces hasta para uno, si para uno es difícil, entonces para el niño es mucho más difícil. Sí, claro. Entonces, si el plan familiar antes era ir a comer comida chatarra todo viernes, sábado y domingo, entonces cambiemos ese plan por otro plan que no signifique esa comida. Y no es malo que se la demos, no, simplemente que hay que saberlo moderar. ¿Por qué? Porque ahorita los niños están como en un periodo de sedentarismo completamente, ¿cierto? Entonces, las pantallas, el uso del televisor, el uso de los celulares, el uso de los juegos, el play, ¿cierto? Entonces, ya no era como antes que uno salía a jugar a la calle todos los días, llegaba al colegio, no, ya los niños que prefieren quedarse en la casa, prenden el televisor, prenden el computador y tienen el celular en la mano, porque tienen las 3 cosas. Entonces son niños mucho más sedentarios, que no queman, por decirlo así, las calorías que se consumen, y que cuando están al lado de esos juegos o de esos aparatos, desarrollan más ansiedad. Entonces la ansiedad hace que coman más, que siempre quieran estar picando y picando. Entonces son niños que a toda hora van y abren la nevera, mami, ¿qué como? Tengo hambre, ¿cierto? Entonces eso también aumenta la obesidad en los niños y las niñas.
familia. Entonces el paso sería mejorar hábitos en la familia y empezar a hacer niños más activos, a salir a la ciclovía, meterlos a que no le gusta el deporte. Bueno, de 4 deportes algo le debe gustar, ¿cierto? Montar bicicleta, comprarle una patineta, no sé, pero sí incentivar a que, y hacer ese esfuercito en familia de salir un ratico en la noche, caminar, y además esos espacios son ricos para ellos, ¿cierto? Caminar, ir a un parque, que suben un poquito, para que de cierta manera eso mejore y aumente también, disminuya ese peso en los niños y las niñas. Julia, el tratamiento en teoría es muy fácil, ¿cierto? Es básicamente educación, entonces acá las familias no es que tengan que hacer una inversión muy grande, pero también entiendo que no todos venimos con el manual de cómo criar a los hijos debajo del brazo, entonces sé que puede ser un reto interesante. ¿Qué pasa? Para yo llegar a tener un sobrepeso o una obesidad tengo que estar comiendo más cantidad de calorías de las que estoy gastando. Entonces la invitación a los padres es a cambiar esa balanza, a que coman más calorías, a que coman menos calorías y a que gasten un poco más. Entonces, Sofi lo decía hace un momento, que haya calidad de alimentos y que también haya calidad en el gasto. Entonces, no necesariamente los tenemos que meter a 5 deportes, a ver cuál es el que les gusta, porque sé que eso también va a ser tiempo, va a ser dinero, y al final terminan cansados los papás, termina cansado el niño, y lo metí a todo y nada disfrutó. Esa caminata en familia es básica, va a mejorar los lazos de familia, va a permitir que el niño exprese pues como otras situaciones, y va a permitir que el niño gaste. Pero no es solamente eso, poner un video en YouTube de actividad física para niños principiantes, eso también va a ayudar, bailar en familia, en la casa, porque es que excusas van a haber muchas. Es que yo llego cansado y ¿cómo lo va a poner a hacer algo? Saque 10 minutos, no necesitamos más, ¿cierto? 10, 20 minuticos, al menos para empezar, mientras se crea el hábito. Todos los días, 10 minuticos en la noche, vamos a bailar en familia. Posiblemente se van a ir dando cuenta que le gusta al niño. Ahora en la ciudad hay muchos eventos y hay muchos programas donde eso se puede estimular. Entonces sé que el INDER tiene programas donde hay como cierta rotación por deportes, a ver qué es lo que más le gusta al niño. Entonces la invitación es a eso, a movernos más, a salir en familia, a controlar lo que en familia estamos consumiendo. Recuerden que la mesa no es un menú en la casa, sino que el niño tendrá que comer lo que los adultos comen. Si yo como adulto como bien, mi hijo va a comer bien, pero si yo como adulto como mal, posiblemente mi hijo va a aprender a comer mal. Y eso es una cadena que se perpetúa. Abuelo come mal, mamá come mal, hijo come mal. Claro, porque eso es lo que uno aprende, entonces eso es lo que se pasa. Entonces se vuelve paisaje. En familia. Y bueno, entonces cuando uno ya empieza este tipo pues como de impactos o de tratamientos, muchas veces pasa lo que decía Ana, que se genera un poquito de ansiedad en el niño y uno no sabe, entonces el niño tiene hambre y quiere comer, ¿qué podemos hacer en esa situación? A ver, es válido que el niño al principio pues sienta esa ansiedad, esa hambre, ¿cierto? Pero no cometer el error de suplir esa necesidad que tiene en ese momento con alimentos calóricos, ¿cierto? Entonces, tengo hambre de unas papas, tengo hambre de una gaseosa, tengo hambre de una malta, por ejemplo. No es suplir eso, es suplir esa ansiedad con alimentos saludables, frutas que no tienen tantas calorías, granos, maní, ¿cierto? Y alimentos que de pronto le van a quitar esa ansiedad y que van a controlar eso en el niño, porque es que realmente sufren de ansiedad, o sea, quieren comer todo el tiempo, pero que no van a significar la suma de las calorías, tantas calorías para que siga contribuyendo a esa obesidad. Y de pronto que hablando, pasa en la escolar o en el colegio o en la escuela, que les empacamos un montón de cosas y un montón de productos porque le da hambre, porque me dan el almuerzo muy rápido, pero ¿qué miramos en esas loncheras? Solo comidas azucaradas, jugos en cajita, paquetes de cosas fritas, cierto, porque ya nos da pereza hacerles, entonces, y ya ellos también entran. Mi hijo me dice, mamá, qué pereza, porque entonces mis amigos llevan papitas y tú me echas sándwich, me echas jugo, me echas agua, ¿cierto? Entonces entra como también en esa parte social donde se estigmatiza esa parte saludable, pero es válido uno empacarles las cositas para que ellos cuando empiecen a saber elegir. Sí, lo que dice Sofía es muy importante y quiero recalcar algo, y es que un niño ocupado no está pensando en comer todo el tiempo, pero un niño que esté pegado al play, que esté pegado a las novelas de la mamá o las de la abuela o las de la empleada, pues posiblemente va a estar picando todo el tiempo.
un niño que tenga acceso a una alacena llena de mecato va a ser un niño que va a consumir mecato, pero un niño que tenga acceso a una frutera posiblemente va a ser un niño que va a calmar su ansiedad hacia el alimento con una fruta. Entonces es empezar a mirar eso, a ver, yo en mi casa qué tengo y qué puedo ir sacando. Todo lo que sea industrializado normalmente tiene exceso de azúcar y tiene exceso de colorantes, conservantes, estabilizantes, que en última son químicos y no reemplazan nada de lo natural. Es importante empezar a hacer como una depuración de lo que tenemos en la casa. A veces no es el niño el que lo pide, a veces son los papás los que simplemente se lo llevan, porque es que lo vimos en el supermercado y pensamos que es algo nutritivo, porque es como la industria lo vende. Entonces empezar a tener un poquito más de criterio, leer esas tablas nutricionales, alimento que tenga más de 5 gramos de azúcar no debería estar en la alacena de 5 gramos. Lugares. Sí, y eso que es mucho. Y el 5 juguito, gramos es... Pero hay muchas cosas que tienen mucho Sí. más. Un O sea, si juguito uno se en pone a paleta tiene leer, 27 gramos. Exacto, O sea, y entonces- se pueden tomar hasta 2 o 3 al día, Sí. ¿cierto? Y uno cuando, de pronto las personas que no conocen esa lectura del etiquetado, y uno dice, ¿cuántos juguitos le dice? Ah, yo le empaco al desayuno, Se toma otro en el almuerzo. y por la noche se toma otro, o sea, 27 gramos de azúcar por 3 más todo lo que se consumió, ¿cierto? Entonces, yo a veces digo, es mejor tener nevera de pobre. ¿Por qué? Porque nevera que no tenga, porque los niños les da ansiedad, entonces uno va y abre y los niños no tienen encuentra. como ese acceso a esas cosas. O sea, una alacena donde no tengamos galletas, donde no tengamos como de los niños, si tienen ansiedad, no tengan ese acceso a ese paquete, a esa cosita que le compré, porque no hay, ¿cierto? Entonces, esos espacios de comprar esas cosas cuando estamos en la calle, entonces, y si uno es consciente, pues entonces no se lo doy. bueno, perfecto. Recuerden que nuestro tema es la obesidad infantil. También recuerden visitarnos en nuestra página web, que es www.soytupediatra.com.co, y también en pantalla van a aparecer los teléfonos para pedir si desean una cita presencial en nuestra IPS aquí en Medellín, o si desean una asesoría online para pacientes que estén en el exterior y que deseen una cita con cualquiera de nuestros expertos. Bueno, vamos con más preguntas. Entonces, Karen pregunta: ¿hay horarios rígidos en la alimentación de un niño? Es importante que haya hábitos, ¿cierto? Entonces lo que yo le digo siempre a mis pacientes es establezca unos hábitos, desde que el niño se levanta hasta que el niño se acuesta, pero esos hábitos tendrán que ir acoplados a la dinámica familiar, ¿cierto? ¿Qué busco yo en un niño? Que ojalá se pueda adaptar a los momentos de alimentación de los padres. Entonces posiblemente en el desayuno podemos coincidir, posiblemente en la comida y en la merienda podamos coincidir, pero es básicamente eso. No es que tenga que ser el desayuno a las 6, la media mañana a las 9, no, si la dinámica da para siempre tener un horario, excelente, si no, siempre alrededor del mismo horario. ¿Qué va a permitir eso? Que la familia esté, ¿cierto? Así como en la actividad física, que desarrollen pues como otras vinculaciones, igual con la alimentación. Entonces no es que tenemos que ser rígidos y si ya son las 10 y me pasé 10 minutos para la media mañana, entonces va a haber problema. No, la idea es que sea alrededor. Importante, cuando hablábamos de alimentación complementaria, decíamos que al niño hay que prepararlo. Entonces, si está jugando, vamos avisándole que le queda tiempo limitado para el juego, que se tiene que ir preparando para la alimentación. Invitémoslo a que haga parte de la preparación de esa mesa, ¿cierto? Que ponga los individuales, que lleve pronto los cubiertos con los que pueda el niño, con los que tenga capacidad y no se vaya a hacer daño. Y es básicamente eso, irlo involucrando en una dinámica familiar donde sepamos que hay momentos para comer, para descansar, para hacer tareas, para de pronto ver algún programa educativo. Entonces básicamente... Y que se vuelva un momento de familia, porque hay casas donde ni siquiera se utiliza el Sí. comedor. Exacto, donde cada cual come donde se acordó que tenía que televisor. comer. Entonces uno en la habitación, el otro en la cocina, el otro en el balcón viendo pasar la gente. Entonces la idea es que recuperemos esos espacios. Aquí nos hacen una pregunta que me parece súper interesante. Dice Meli Justi, dice: mi bebé de 3 años ya no quiere comer ni carne, ni pescado, ni pollo, solamente recibe nuggets, salchichas y cosas que no son tan nutritivas. ¿Qué puedo hacer? Esta pregunta me parece súper válida porque hay muchos niños que empiezan un poquito inapetentes y se empiezan a desviar los hábitos de alimentación saludables. ¿Cuáles son como esos alimentos con los que uno también tiene que tener cuidado porque son los que más contribuyen? A ver, como vimos ahorita, ¿por qué tiene el niño acceso a los alimentos? Por los padres, ¿cierto? Entonces ese niño prefiere los nuggets, las salchichas, el jamón, las comidas así, es porque esa mamá se los puso en el plato, ¿cierto? Entonces, y claro, obviamente
para ellos es más gustoso de cierta manera ese nugget o esa salchicha, mucho más fácil de consumir. Entonces es importante que la mamá se ponga pues como en el punto y que ofrezca sea alimentos, pollo, pescado, porque es preferible consumir esos alimentos que esos otros alimentos que son procesados, que tienen altos niveles de sodio, y lo que hablábamos ahorita para enfermedades crónicas propensas para una hipertensión, son alimentos que traen conservantes, que traen nitritos, que traen un montón de cosas que no solo afectan la salud del niño, sino que realmente no le están aportando nada nutritivo. No tienen un porcentaje alto de proteína como lo tiene el huevo, como lo tiene el pollo, como lo tiene la carne, como lo tiene el pescado. Entonces a esa mamá sí hay que hablarle un poquito sobre qué le está poniendo ese plato al niño, porque entramos en el error, lo que hablábamos ahorita, de complacer. Entonces no quiso, le doy el tetero, pero entonces los niños saben que si yo no me como el almuerzo, al ratico mi mamá me va a dar un cuchareable, entonces obviamente no voy a morir de hambre, ¿cierto? Yo sé que si yo no desayuno, mi mamá me va a dar más tardecito, me va a dar un yogur con cereal, ¿cierto? No es que sea malo, sino que hay que enseñarle a ese niño de que hay que comerse el desayuno, que el almuerzo hay que comerse el almuerzo, que no es negociable, que no es que si yo no quiero, entonces volvemos el menú a la carta, donde le damos a elegir al niño qué quieres comer. Entonces todos somos comiendo pollo, pero el niño se le hacen los nuggets porque solo come nuggets con papitas, ¿cierto? O no me recibe nada sólido, sino que solo me consume la sopa, ¿cierto? Entonces es en casa, es decirle a esa mamá que tiene que poner el alto, porque entonces va a ser un niño que no está bien nutrido, que los niños necesitan proteína para el crecimiento, donde no le está haciendo un aporte significativo en su dieta, porque realmente son de la parte animal, podría decirse, pero son más contenido de grasa, más contenido de sodio, más contenido de un montón de cosas que no le están haciendo bien a su vida. Nutritivo. Hay que mirar el niño porque no está comiendo la carne, ¿cierto? Resulta que es que a veces las preparaciones son de carnes duras y carnes secas. Entonces, ¿qué pasa? El niño mastica y a los 3 mordiscos no le sabe a nada y obviamente lo bota, ¿cierto? ¿Qué pasa con la preparación tipo nugget? Que es blandita y fuera de eso tiene un apanado que le genera sabor. Y también tienen pues como especias y conservantes que resaltan el sabor, entonces le Resaltan saben el muy sabor. rico. Entonces la invitación ahí es, hágale el nugget, de pronto un día de pollo, de pronto el otro día de carne, de pronto el otro día de algún otro preparación tipo carne. Pero la invitación es, así como damos gusto, tenemos que poner límites con la alimentación. Está bien que la salchicha esté una vez, por allá cada 15 días o cada 8 días en una preparación rápida del hogar, pero que no esté todo el día ni todos los días. Entonces, así como no hay alimentos que nos vayan a matar de hoy a mañana, tampoco hay alimentos que nos vayan a permitir durar 200 años sin ninguna enfermedad. Entonces, lo importante es que establezcamos límites. De vez en cuando te lo voy a dar, pero también te voy a dar algo que posiblemente no te gusta mucho, pero que en la medida que lo vayas probando, va a venir pues como la aceptación. Tenerle paciencia a los niños con la carne, hacérsela blandita, entonces cortes muy magros, cortes muy blanditos, y ojalá con salsas húmedas que le permita mejor sabor. Normalmente ellos se comen muy bien el pescado y se comen muy bien el pollo porque son blanditos y son desmechables. La carne de res es un poquito más dura. Entonces la invitación ahí es, hágasela blandita, desméchesela, hágasela en una buena salsa para que eso le genere mayor facilidad al niño para consumirla. Entonces no es decir no le gusta, no se la vuelva a ofrecer, no le gustó hoy, posiblemente mañana sí se la va a comer. Y recordemos que un alimento para que un niño lo acepte hasta 25 veces. Entonces no es al primer no, entonces no, es que no le gusta. Entonces se lo quitamos, no se lo volvemos a ofrecer, no, hasta 25 veces le podemos ofrecer ese alimento al niño, no pues todos los días, pero sí intentarlo y ofrecérselo en diferentes preparaciones para que él lo consuma. Y que la familia lo coma. O sea, eso es fundamental. Que no sea a el veces, único. a la mamá le hace mala cara a la carne, es que no me gusta, pero al niño le lo pone en su plato. Entonces, si yo como niño veo que a mamá no le gusta, eso no es tan bueno, entonces más bien le digo, hoy no quiero. Entonces es importante eso, que lo que el niño coma es lo que haya visto comer a sus padres. Eso pasa mucho cuando uno, por ejemplo, pregunta si el niño está comiendo frutas o verduras en la consulta y los papás se angustian, es que él no come nada de eso, pero uno pregunta en la dieta familiar y no se come. Con respecto a las preparaciones en casa, entonces
Pues porque hemos hablado de que los alimentos industrializados tienen un alto consumo, un alto contenido de sodio y de azúcar, pero también en la casa, ¿cómo manejar el de azúcar? Pues porque podemos decir que no leen el jugo de cajita, pero entonces en la casa sí le pueden echar azúcar al jugo. La mayoría de pacientes que yo atiendo en consulta son fanáticos de la panela. Entonces la mamá que hace la olla de aguapanela y el niño tiene pues como acceso o libre acceso a esta preparación. Y cuando uno analiza el consumo de alimentos, hay jugos, ¿cierto? Acordémonos que los jugos como tal pierden la fibra en su procesamiento y eso puede generar que la fructosa, que es el azúcar de esa fruta, tenga mayor disponibilidad. Entonces, uno quita la panela, a veces controla los jugos, controla todo lo que sea mecato, ¿cierto? Todo lo que sea miel, todo lo que sean sirops o untables para las galletas o para los pancakes. Y básicamente eso ya de entrada genera una disminución importante en el exceso de azúcares. Y con eso uno ve respuestas pues casi que inmediatas en el paciente. Obviamente es un proceso, hay que entender que de la noche a la mañana el niño no va a cambiar su hábito y que de la noche a la mañana la familia tampoco. Entonces ir de a poquito, si se toma 5 jugos, entonces bájele a 4, luego bájele a 3. Si se toma 5 vasos de panela o si hacen una olla, pues empiece a hacer media y hágala lo más aguada posible. ¿Qué va a generar eso? O que nos permite eso, es una estrategia para ir disminuyendo paulatinamente y que el cerebro no sienta el cambio muy brusco, porque si a mí me quitan de hoy para mañana lo que me gusta, pues sí, claro. Además, es importante también resaltar que hay jugos que no necesitan azúcar, entonces pegarnos de eso, un jugo de guayaba, un jugo de mango, que ya por naturaleza son dulcecitos. Entonces, si yo al jugo de mango le echaba media libra de azúcar, entonces no se la voy a echar y no va a ser algo tan significativo si cojo el manguito de pronto más maduro, porque va a quedar igual dulce, ¿cierto? Entonces va a ser como una transición. Entonces, el hacerle, los niños así como suben también, al cambiarle los hábitos van bajando de manera, cuando uno les hace esos cambiecitos. Entonces también es como esa labor en casa de empezar a suprimir cositas. Si yo compraba el six pack de juguito, entonces ya no se lo doy, sino que entonces le pongo agua a helar o bebidas que no signifiquen calorías, para que puedan contribuir a eso. Diana Ramírez nos pregunta cuáles serían los alimentos esenciales para una buena dieta, y yo aquí también quisiera hacer otra pregunta y sería como, además de los alimentos esenciales, que no solamente sean en la casa, sino también, por ejemplo, en el colegio, en la edad escolar, en las loncheras, ¿cuáles serían como los que más podríamos incluir? Bueno, en cuanto a cuáles son los alimentos esenciales, pues como lo hablábamos la vez pasada, todos son importantes, ¿cierto? Ni, como dice Diego, ni uno lo va a llevar a uno que viva 1000 años, ni el otro lo va a llevar a que se muera mañana, ¿cierto? Todos los alimentos son importantes. ¿Qué es lo que debemos hacer? Controlar, consumir lo que necesitamos, no llevar a los excesos, pero todos los necesitamos. ¿Qué es que la carne roja? ¿Qué es que el lácteo? No, todos son parte de la dieta, de una dieta saludable, ¿cierto? Que unos los debemos consumir menos que otros. ¿Cuáles? Las grasas y los azúcares, ¿cierto? Nosotros es a la medida de la porción que signifique. Sí. Y en cuanto, y Diego me refuerza, en cuanto a las loncheras saludables, que también pues sería como una parte de lo que podemos hablar, lo importante es que el niño tenga un buen energético, una buena bebida, ¿cierto? Y algo que le signifique calorías, ¿cierto? Que no necesariamente tiene que ser algo de paquete. Entonces son como esas 3 cosas que podemos respaldarnos para hacer una buena lonchera, porque a veces les metemos un montón de calorías innecesarias que contribuyen a la obesidad en los niños y las niñas. En pediatría hay una canasta básica, ¿cierto? Y es que tenemos que priorizar los alimentos formadores, es decir, proteína, calcio, ¿cierto? ¿Que tienen que tener un respaldo energético? Sí, pero siempre vamos a priorizar los alimentos formadores. Entonces, todo lo que sea frutas, todo lo que sea verduras nos va a aportar vitaminas y minerales que hacen que todo ese sistema digestivo y todo ese metabolismo funcione bien. Las carnes van a ayudar a que ese músculo se desarrolle y a que no nos vaya a dar una cosa que se llama anemia. El calcio hace que el hueso crezca, ¿cierto? Entonces, si vamos poniéndolo en alimentos, sería básicamente todo lo que son lácteos, todo lo que son frutas y verduras y todo lo que es proteína de origen animal o de origen vegetal, frijoles, lentejas, garbanzos. Esos son como los fundamentales. Y cereales que sean de un aporte de carbohidratos un poquito más complejo. Entonces, por ejemplo, el arroz, la papa, la pasta, la batata para el que le guste, van a ser alimentos
que van a aportar energía, pero va a ser una energía muy controlada en su absorción por la fibra. ¿Cuáles vamos a evitar? Entonces vamos a evitar el azúcar, por ejemplo, ese sí lo evitamos. Que lo tenga, pero que lo tenga muy de vez en cuando, en un postre, en una preparación exacto, en un cumpleaños que se hizo la fiesta y la abuela hizo el postre que de pronto lleva azúcar, pero que no sea un consumo de todo el día ni de todos los días. Entonces básicamente eso, priorizar los alimentos que al cuerpo y que al estado de niñez le va a mejorar el crecimiento, que son básicamente los que hemos enunciado, y evitar todo lo que sea industrializado. Si bien está, y si bien lo podemos consumir muy de vez en cuando, que no sea el niño el que diga en el mercado qué es lo que se va a llevar. En este afán muchas veces como de controlar las calorías, pues y teniendo también acceso a muchos tipos de alimentos, hay alimentos que por ejemplo son endulzados con estas edulcorantes y estas cosas dietéticas, que son gluten free, que son orgánicos. Entonces de ahí uno qué puede usar, qué es bueno para los niños, qué no se debe hacer. Si el ingrediente que tiene es difícil de pronunciar, evita el producto, ¿cierto? Sí. Entonces ustedes van a encontrar con que tiene mil y una cosa, que en últimas son productos químicos, ¿cierto? Que le pueden dar un sabor similar al azúcar, pero que no es natural, entonces lo ideal es que lo evitemos. He visto muchas prácticas y es que quitan el azúcar, pero ingresan algún edulcorante de estos artificiales. Aún no hay estudios que digan que sea bueno ni que sea malo. Entonces, cuando no hay nada que diga que es bueno, más bien evitémoslo. Que de pronto el diabético lo consuma en la edad adulta, bien, pero al niño enseñémosle que no tiene por qué consumirlo. El gusto o el aprendizaje por el gusto dulce, pues es aprendido como tal. O sea, uno nace sin saber qué es el dulce, pero los papás y el medio se lo van mostrando a uno. Entonces, lo importante ahí es enseñarles que el niño no necesita tener ese sabor dulce, que es capaz de tomarse un jugo de maracuyá sin necesidad de estarle echando azúcar, pero que si le enseñamos, él un día le va a echar una, al otro día de pronto le va a echar dos porque es que sabe mejor, al otro día de pronto le va a echar tres, y ahí es cuando se nos desborda el control que podamos tener sobre el niño, porque acuérdense que si está chiquitico yo puedo controlar lo que come, pero cuando crezca, cuando tenga 10, 11 años, él posiblemente va a ser quien defina qué le va a adicionar o no a los alimentos. Y hay otra cosa importante con esos productos, es que caen en el error de que todo lo consumen light. Entonces, las papas light, las galletas light, ¿cierto? Y realmente también suprime otros nutrientes, o no tienen otros nutrientes que son necesarios para el desarrollo del niño. Entonces, como yo todo me lo tomo light, entonces la gaseosa light, entonces el niño no puede explorar alimentos que realmente sí signifiquen unos nutrientes para su desarrollo. Entonces también no caer como en ese error de lo light y de lo fit, porque no es realmente lo importante. Lo importante es tener una buena alimentación y unos buenos hábitos. Aquí nos hacen otra pregunta que me gusta mucho, que Ángela María González dice que muchas veces vemos que las mamás y las abuelas hacen piruetas, muñequitos y hacen cositas para que los niños como que se distraigan y coman. Ahora también vemos mucho el uso de las tabletas en el momento de la alimentación. ¿Esto qué tan nocivo es para un niño en el momento de la alimentación? ¿Qué consecuencias puede tener eso con respecto al peso del niño? Puede influenciar en la obesidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el niño no sabe qué se está comiendo. Entonces el niño queda lleno y todo el tiempo miró fue la tablet, ¿cierto? Y a veces pasa mucho. O hacemos no se le debe obligar al niño a comer, ¿cierto? El momento de la alimentación debe ser algo tranquilo, donde el niño acepte el alimento, donde todos estemos como en el mismo son de alimentar. Pero entonces son las abuelas por un ladito, entonces la mamá, o no, pues por ahí hay videos incluso de que le ponen la pizza al niño y por el otro le meten la sopa, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces es crear esos hábitos, porque lo importante es que el niño sepa qué se está comiendo, que identifique los alimentos, porque a veces caen en el error de darle, entonces, por ejemplo, todo licuado, entonces el niño no sabe qué es una zanahoria, no sabe qué es una verdura, no sabe consumir una carne, entonces también puede influenciar en la obesidad en los niños. Y recordar que en la alimentación complementaria no debe haber distractores. Es todos sentados en la mesa, comiendo lo mismo, solamente que en proporciones distintas, donde el niño esté viendo que los papás comen, que de pronto él va a tener una cuchara para afianzar su motricidad, pero que el que alimenta va a tener otra cuchara que va a servir para eso, para alimentar, y que no van a haber distractores, ¿cierto? Que la mamá no va a estar moviendo por allá la tablet para que el niño por gravedad
abra la boca y le entre algo que él ni siquiera estaba esperando. Incluso es un poquito abusivo por parte de los papás que esperen que el niño abra la boca para poder... meterlo. ¿Quién no le coge rabia a una alimentación Sí, así? claro. Entonces el niño que a los 3 años no quiere ver la mesa porque cada que la ve sabe que va a llorar, es la mamá que se va a estresar un poquito más y que más adelante va a haber una serie de problemas más relacionados con este tema. Dayana Beltrán nos hace una pregunta y dice que ya que el hijo estuvo enfermo y estaba vomitando mucho, entonces es bueno dar en ese tipo de situaciones para que recupere el peso suplementos o cosas que de pronto necesitan calorías. Pero es que realmente si fue un vómito de 2-3 días, realmente no hay necesidad de suplementar. La suplementación ya es cuando son casos súper extremos, tenemos un bajo peso y eso pues que ya los pediatras saben más. Pero realmente si fue un vómito, no nos dice ahí cómo fue, si fue más de 2 días, si fue asociado a otro tipo de O en los cosas. momentos de enfermedad, ese tipo de situación, ese tipo de suplementos y cosas serían necesarias o en niños delgados. Cada caso hay que evaluarlo puntual, ¿cierto? Si lo que uno busca cuando hay una enfermedad aguda, vómito, diarrea, es mantener al niño hidratado. Entonces en ese momento el niño posiblemente no se le va a comer un plato de frijoles, un plato de lentejas, un plato de garbanzos con arroz. Entonces en ese momento ofrézcale cremas que son un poquito de más fácil digestibilidad y de más fácil consumo. Si la pérdida fue muy grande, ya sí es importante mirar con el profesional de crecimiento y desarrollo o con el nutricionista si lo tienen a la mano, o le pueden escribir por Instagram, o que ahora hay muchas facilidades. ¿Qué se puede hacer en esos momentos? Porque no todos los suplementos, no todas las vitaminas, no todos los complementos sirven para lo mismo. Entonces yo tengo un cuadro de diarrea, o mi niño tiene un cuadro de diarrea, y le doy un suplemento que tiene leche, que posiblemente tiene azúcar. Lo que voy a hacer es que voy a generar más cantidad de diarrea. Entonces al final perdí la plata en el suplemento y al final el niño puede haber perdido más peso por la diarrea que le generé. Entonces es importante individualizar cada caso, que si hay dudas, inmediatamente consultemos. Yo prefiero las mamás que a veces consultan en exceso, pero que uno sabe que quedan tranquilas, y no las que de pronto por pena no lo hacen y al final tenemos desnutriciones derivadas de esto. Perfecto, no, yo creo que hasta ahora ha sido un tema súper interesante porque pienso que la idea que estamos intentando dejar acá es que tengamos como unos buenos hábitos de alimentación, que no es llegar al tema de tener que tratar a un niño con obesidad, sino que desde que empezamos la alimentación complementaria lo hagamos como de una manera saludable, lógica, que podamos introducir alimentos que sean beneficiosos para el niño. Y que es importante, Juli, que tengamos claro que la obesidad es una enfermedad que en este momento está elevándose altamente Epidemia. en América Latina. Es una epidemia, sí, podría decirse, y que aparte de ser una enfermedad,